Continuando con el curso, también debemos saber qué son los hooks de React y sirven para establecer estados o utilidades y agregar dinamismo a nuestra página web o a nuestro proyecto en React. Para ejemplificar esto, vamos a utilizar lo que sería nuestro arreglo de tasks, ¿verdad? Esto es un arreglo que contiene objetos en forma de task que luego van a ser renderizados en nuestro UI, en nuestro componente de tareas. ¿Qué tal si yo tengo un formulario, por ejemplo, en el cual yo tengo un input? En este caso 2, el primero de ellos sería un input para lo que sería, en este caso, title, que sería el título de la tarea, y tengo otro para descripción. Imaginemos que nosotros queremos agregar un nuevo título, ¿cierto? Para eso también debemos tener en cuenta, ya que si nosotros guardamos aquí tendríamos dos inputs vacíos, voy a crear un label que nos indicaría que va a tener dicho dato. Un label HTML4 que sería para qué elemento. Vamos a crear este label que sería para title y le voy a decir ingresa tarea o ingresa título. De igual forma vamos a crear otro label para lo que sería descripción. Y aquí vamos a usar un BR para separar esto de forma vertical y aquí sería ingresa descripción. ¿Qué pasaría si yo quiero con estos inputs agregar una nueva tarea? ¿Cómo podría hacerlo? Muchos dirán, pues sería agregarlo en task, ¿verdad? Con un push. Pues eso en React no tendría ningún tipo de efecto de forma dinámica. O sea que podríamos agregarlo sí a la variable, pero en forma de interfaz esto no cambiaría, no mutaría la interfaz. Para hacerlo se utilizan los states. Entonces, para ejemplificar eso vamos a verlo de la siguiente forma. Para eso vamos a crear nuestra constante que sería tasks state y set task state. ¿Okay? Y esto vamos a usar el hook use state. Ahora, el hook use state recibe un valor que va a ser el valor inicial de lo que sería nuestro estado. Que para nosotros nuestro valor inicial serían estas tres tareas, ¿verdad? Entonces yo voy a poner el useState después de declarar mi constante de tareas y le voy a pasar aquí como valor inicial. De esta forma, cuando nosotros creemos o usemos el hook useState, nuestro taskState va a tener como valor inicial o valor base nuestro arreglo de tareas. Y la función setTaskState serviría para mutar dicho estado, y cada vez que mute dicho estado, todo aquel elemento de nuestro JSX que dependa de dicho estado va a re-renderizarse. Entonces por eso es muy útil el useState, porque a diferencia de simplemente cambiar la variable, nosotros vamos a hacer que la interfaz se actualice. Es por eso que es tan importante este hook. Ahora, ¿cuándo esto se va a actualizar? Cada vez que nosotros enviemos nuestros datos a través de este formulario, ¿verdad? Y para eso tenemos que crear un botón, que sería en este caso agregar tarea, por ejemplo, ¿no? Agregar tarea, tendríamos aquí nuestro botón y este botón va a ser de tipo submit, type submit. Y el submit se tiene que escuchar como evento en nuestro form. Los eventos en React se pueden usar con lo que sería la abreviación en camel case, on, click, on submit. Por ejemplo, aquí el botón también podemos poner el evento on click, para no estar haciendo un selector en JavaScript ni nada, sino directamente agregar lo que sería nuestro manejador de eventos para onSubmit. Y yo puedo decirle que va a ser una función que se va a llamar handleSubmit. Y aquí yo puedo declarar mi función handleSubmit. De esa forma esta función se va a ejecutar cada vez que nosotros enviemos un dato. Y esto va a recibir un evento. Y nosotros, para que esto no se refresque, ya que si yo, por ejemplo, hago console log enviando formulario, por ejemplo, vamos a ver el siguiente comportamiento. Vamos a actualizar esto y si yo agrego, por ejemplo, el título de tarea, ¿no? Y la descripción de tarea, si nosotros le damos a agregar tarea, la página se refresca y eso es un comportamiento por defecto de un formulario cuando está enviado. Para prevenir ese comportamiento usamos prevent default. De esa forma prevenimos que eso suceda. Y ahora sí yo puedo usar el título y desc, por ejemplo, y vemos aquí nuestro console log. Así que esta función se ejecuta exitosamente. Ahora, ¿cómo puedo yo obtener los datos que estoy ingresando en los inputs? Que sería título y descripción. Para eso vamos a crear otros estados que van a ir mutando cada vez que nosotros cambiemos, ¿no? El primero de ellos sería title state, ¿no? Set title state. Y podría ser un use state, que en este caso mis títulos y la descripción de las tareas en un inicio de la página que son vacíos, son strings, en este caso vacíos o en blanco.
Entonces mi título en un inicio va a tener que tener el valor vacío o en blanco. Y luego lo mismo para descripción. Description, state y set description state. ¿Okay? Entonces de esta forma nosotros ya tenemos 3 estados, uno para el arreglo de tareas, uno para el título que vaya a ser ingresado mediante el input y otro también para la descripción. Entonces lo que yo puedo hacer es usar un handle, un event listener también en nuestro input, que sería onChange, ¿no? Cada vez que el input, en este caso el valor del input cambie, vamos a ejecutar una función. Que esto puede ser un handler o puede ser una función anónima. En mi caso yo voy a usar una función anónima, que esta función anónima va a recibir lo que sería un evento. Y lo que yo puedo hacer cuando uso un setState, esto lo voy a explicar mejor gráficamente, cuando nosotros vamos a ir aquí al apartado, por ejemplo, de Excalidraw, voy a explicarlo mejor así. Vamos a hacer lo siguiente: cuando nosotros tenemos lo que conocemos como un state en React usando el hook useState, lo que nos otorga esto son 2 variables, esto es retornado, que sería un state, que representa el estado, y un setState, que sería la función que muta dicho estado. Ahora, esta función lo que debe recibir es o un valor o un callback, que en este caso, por ejemplo, podría ser, digamos que mi estado en un inicio tenemos un contador, ¿verdad? Que podría ser 0, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que mi estado al inicio tenga 0, ¿qué uso? Un useState con el valor inicial 0. ¿Qué pasa si yo quiero que cada vez que mute dicho estado le aumente en 1 al contador? Nosotros sumaríamos setState, le sumaríamos state más 1, ¿verdad? Es una de las soluciones que podríamos otorgar a esto. Pero también podríamos usar lo que sería un callback. Un callback lo que recibe en realidad es una variable previa, ¿no? Un callback en tipo flecha, y nosotros podríamos simplemente retornar que prev lo retorne más 1, ¿no? Entonces podríamos simplemente retornar, por ejemplo, un ++prev. Como recordarán, esto se retorna, pero primero se evalúa. Entonces esto aumenta en 1 y se retorna. Y esto también es válido a lo anterior. Y una de las ventajas es que un setState se maneja de forma asíncrona. Entonces va a encontrarse muchas veces en su código que un setState, si no lo hacen de esta forma, de la segunda forma, si ustedes no aplican esto, con la primera forma van a tener errores de renderizado o errores de manejo asíncrono. Mientras que esta es la forma más formal y la forma que prácticamente siempre va a servir. Pero la más práctica o la más sencilla de implementar es simplemente seteando un valor nuevo, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer aquí va a ser algo similar. Y es que nosotros, por ejemplo, en nuestro onChange vamos a setear dicho valor. Vamos a decir set title state y vamos a pasarle, ¿qué cosa? El nuevo valor. ¿Cuál va a ser el nuevo valor? e.target.value, que si recordarán en HTML, esto nos va a representar el valor que habremos ingresado en nuestro input, y eso es bastante útil. Si nosotros hacemos eso, cuando vemos aquí, por ejemplo, título, y aquí desc, y nosotros damos, por ejemplo, console log, title state, que estaría referenciando el estado del título, y vamos a ver lo siguiente, y ya nos retorna lo que sería, por ejemplo, títulos. ¿Ven? Esto va cambiando. ¿Por qué? Automáticamente nuestro manejador de eventos onChange en este input de title va a asignar el valor que ingresemos a ese estado de título. Así que lo mismo podemos hacer para la descripción, pero en este caso con un set description state. Y de esta forma también ya tendríamos la descripción. Por ejemplo, podríamos poner descripción 1 y le damos a agregar, pero no lo estamos imprimiendo, ¿no? Nos faltaría aquí imprimirlo. Ahora sí. Y la descripción 1, a ver, descripción 1 ese, ahí está. Como ven, ya tenemos nuestra descripción. Si actualizamos, tendríamos título, por ejemplo, título prueba, y podríamos poner des prueba, y con esto ya estaríamos cambiando nuestros estados de título y descripción con las variables que están siendo ingresadas en tiempo real o por parte del cliente, que seríamos nosotros, ¿no? El usuario. Ahora, ¿cómo hago esto para que yo agregue una nueva tarea? Porque esa es la finalidad, ¿cierto? Tendría que modificar el estado de las tareas, tendría que modificar este array. Y para modificar eso tendría que usar el set task state. Entonces muchos dirán,
que probablemente sería que pushemos un elemento nuevo, ¿no? Que agreguemos un elemento nuevo al array y se lo agreguemos a tasks, ¿verdad? Pero aquí sucede algo curioso y es por eso que les enseñé el otro método del set con un callback. Y es que cuando nosotros seteamos lo que sería un nuevo valor en un set state, si este valor en realidad es un array, nosotros tenemos que, en cierta forma, cambiar este array antes de setearlo. Entonces una forma de hacer eso sería clonar el array. Entonces vamos a hacer eso para que ustedes puedan verlo, ya que nosotros tenemos que modificar primero task state, que va a tener el último valor posible del array. Para hacer eso, lo que yo voy a hacer es crear una nueva variable, un nuevo variable que se llama const, que sería new task array, por ejemplo, task array. Y esto lo que tendría en realidad sería una copia de task state. De esa forma, new task array sería una copia como tal. Lo voy a poner mejor, en este caso tasks copy, ¿no? Task state copy, por ejemplo, ¿no? O clone, para que se entienda mejor. Es un clone de lo que sería nuestro estado. A estos 3 puntos se le conoce como destructuración. Para aquellos que no lo conozcan, voy a explicarlo súper rápido. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un array que tiene un elemento A, B, C, si nosotros queremos acceder a estos elementos, ya sea para agregarlos en un nuevo array o asignarlos a un objeto, etc., en esa forma de A, B, C, usamos la destructuración con 3 puntos. Nosotros, si tenemos que este array se llama, por ejemplo, let, ¿no? Array ARR, nosotros podemos usar 3 puntos ARR para obtener estos elementos sin la parte de los corchetes, sin que sea un array, sino tenemos los elementos en forma de comas, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí. Haciendo esto, nosotros estamos destructurando todo esto y solamente tendríamos los objetos en forma de comas para poder agregarlos en un nuevo array, como ven aquí. Y esta es una de las formas más prácticas de clonar un array, porque cuando nosotros simplemente asignamos lo que sería const, si nosotros asignamos directamente lo que sería array 2 igual array 1, lo que estamos haciendo indirectamente es que JavaScript no va a crear un nuevo array, simplemente va a cambiar una dirección de memoria respecto a R1. Muy importante que hagamos un clon si queremos tener los elementos exactos, ¿no? Ahora, lo que yo voy a hacer es que ahora sí voy a agregar a task state clone, le voy a pushear lo que sería un nuevo objeto. ¿Qué es lo que tendría ese nuevo objeto? Nuestro título, nuestra descripción y la imagen, ¿verdad? Entonces yo voy a agregar eso. Voy a agregar title y voy a decir que el title sería, por ejemplo, en este caso, nuestro title state, ¿verdad? Que nos va a retornar nuestra variable. Nuestra description state, bueno, sería description state. Y la imagen, para no complicarnos mucho, simplemente voy a utilizar una imagen por defecto, que va a ser esta, una imagen que no tenga dinamismo, sino simplemente sea hardcodeada como tal. De esta forma, nuestro clon de task state ya tendría lo que sería la nueva tarea como tal. Pero faltaría asignarlo a nuestro estado, que nuestro estado es este array como tal, este array de estado. Y para eso tendríamos que hacer el set task, ¿verdad? Set tasks state. Y aquí nosotros ya podemos asignar el clon, como tal, el clon que ya va a tener el nuevo objeto como tal. Si nosotros hacemos eso y agregamos la tarea ahora sí, veremos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestro componente en la forma de UI está renderizando tasks en forma de map. Y recordemos que task solamente es nuestra inicial, no es nuestra variable de estado. Entonces, en lugar de iterar sobre task, nosotros tenemos que iterar sobre task state. Y ahora sí, cuando nosotros actualicemos esto, vamos a ver 3 tareas y yo puedo poner una nueva tarea que sería recoger la ropa, por ejemplo, antes de que llueva, como descripción. Y si nosotros vemos aquí las 3 tareas que teníamos y le agregamos, vamos a ver una cuarta tarea que sería recoger antes de que llueva. E igualmente recoger la ropa mañana, por ejemplo. Vamos a ver otra más. Y así podríamos estar agregando subsecuentemente nuestras tareas. Y esto simplifica mucho el manejo del DOM, que incluso con jQuery se nos complicaría mucho agregar a un array y que luego eso se renderice. Porque esto no está actualizando la página. Si ustedes ven, localhost sigue cargando normalmente. O sea, simplemente agregamos y lo único que hace en nuestro documento, en nuestra página web, es agregar dichas tareas y no carga nada, ¿verdad? Lo hace muy rápido, ¿cierto? Y esa es la fortaleza de React. Es que no requiere actualizar
todo el DOM para reflejar los cambios. Y eso sucede por algo llamado el Virtual DOM. Cuando nosotros trabajamos con React, en lugar de estar actualizando todo el DOM, recordemos que el DOM es un documento, ¿cierto? Es un document. Voy a agrandar esto un poco para que se entienda mejor. Vamos a borrar esto. Cuando nosotros trabajamos con React, estamos trabajando acerca de un document. El document luego tiene un HTML en cualquier proyecto de HTML y JavaScript como tal. Y esto tiene un body, por ejemplo, tiene un header, ¿verdad? Digamos que en el body al final nosotros tenemos dicho elemento que sería nuestra tarea, ¿cierto? Ahora, esto sería en un DOM normal. Cuando nosotros cambiamos algo del DOM normal, lo que hace el navegador muchas veces es reconstruir todo el DOM. O sea, reconstruye todo el DOM. Porque no identifica que solamente se agregó una tarea. No lo sabe, no sabe que agregó solamente una tarea. Lo que hace React en realidad es trabajar sobre algo llamado el Virtual DOM. Es un DOM virtual, que es una copia, es un clon, es una copia del DOM original o del DOM real como tal, que también tiene el document, tiene el HTML, que también tiene lo que sería un body, también tiene un header, tiene exactamente lo mismo que el DOM original. Pero tiene la ventaja de que esto, al ser virtual, al ser guardado en memoria, lo que hace React en realidad es que todo cambio que nosotros hacemos mediante nuestro código lo hace primero en el Virtual DOM. Entonces lo que hace React es lo siguiente: cuando nosotros agregamos una tarea, nosotros añadimos, ¿no? O agregamos una tarea, automáticamente esto afecta primero al Virtual DOM. Y lo que hace, por ejemplo, aquí es agregar otra tarea, otro task. Y luego, una vez que ya acabó de hacer todos los cambios al Virtual DOM, lo que hace es una comparación. Empieza a comparar todos los elementos del árbol y determina que body con task ha cambiado, ha mutado. Y lo que hace es simplemente agendar esos cambios o asignar esos cambios a solamente esa parte específica del DOM. De esa forma, el DOM no se reconstruye completamente, por tanto, es más eficiente. En ese sentido particular, porque obviamente crear un Virtual DOM también llega a consumir más, ¿no? Eso también tienen que entenderlo. Pero en temas de experiencia de usuario, en temas de tiempo, una vez que ya cargó todo el JavaScript generado por React o por Webpack o por el empaquetador, es mucho más eficiente hacer cambios. Es por eso que a React se le conoce mucho por generar páginas llamadas SPAs, o en las siglas que es Single Page Applications. Entonces, ¿qué son estos? En realidad son aplicaciones de una sola página que lo que hacen es permitirnos esa actualización muy rápida en el lado del cliente, y nosotros pensamos de que estamos en una aplicación y no en una página web, ¿verdad? Es por eso, porque React trabaja sobre el DOM virtual, mientras que los frameworks tradicionales o JavaScript tradicional trabaja directamente el DOM. Esto tiene varias ventajas y desventajas, pero en resumidas cuentas JavaScript terminó siendo uno de los frameworks más populares o librerías más populares por permitirnos a nosotros trabajar Single Page Applications. A día de hoy las SPAs o las páginas o las aplicaciones de una página ya no son tan populares como antes. Ahora pues lo que se hace es el server-side rendering, porque ya los sistemas de servidores han mejorado, pero eso escapa del alcance de este curso, ¿no? Pero efectivamente es así como nosotros podemos manipular el DOM y agregar tareas de una forma sencilla, como vieron. Ahora, cada vez que actualizamos, esto no se guarda obviamente, porque cada vez que nosotros actualizamos esto, todo lo que está en memoria en nuestros estados se borra y solamente vuelve a recrear esta función o este componente to-do que tiene las tareas bases y no hemos añadido ninguna otra, que tendríamos que añadirlo de nuevamente el título, por ejemplo, título 2, desk 2, por ejemplo, y ahí si damos a agregar, recién tendríamos esto. Así que nos vemos en el siguiente video para aprender a cómo integrar React a un backend, a un servicio o a una API.